alegría saludarte. Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique. Bienvenido a tu programa Cómo Vivir la Vida, con claves para la felicidad diaria. Transmitiendo desde los estudios de Sun TV, aquí en Fresno, California. El tema de hoy lo he titulado Masculinidad en crisis. Masculinidad en crisis. Los hombres de hoy están atrapados en una paradoja sin precedentes. Por un lado, se les dice que deben ser líderes, deben ser protectores, y por otro lado, movimientos que se levantan en todo el mundo los están acusando como opresores cuando intentan asumir estos roles, y como resultado la identidad masculina está en crisis. Las consecuencias están afectando a las familias, a la sociedad y al bienestar emocional de millones de hombres y niños. Las cifras son alarmantes. Según algunos datos, más del 40% de los niños en Estados Unidos crecen sin la presencia de un padre en casa. La ausencia de una figura paterna incrementa en 4 veces el riesgo de pobreza, duplica las probabilidades de abandono escolar y aumenta en 7 veces el riesgo de involucrarse en la delincuencia juvenil. Y estos son datos de aquí, de los Estados Unidos. No es casualidad que el 75% de los jóvenes que están en prisión provengan de hogares sin un padre. Por esto, no es solo un problema de Estados Unidos. Miren en Latinoamérica, la crisis de la paternidad está generando efectos similares en países como México, Brasil, Colombia, entre otros. Más del 50% de los hogares tienen estructuras monoparentales, o sea, con uno de los dos padres, en las que el padre generalmente está ausente y la madre tiene que asumir su responsabilidad. Las dos responsabilidades, la de madre y padre. La falta de referentes masculinos ha desencadenado un incremento en la violencia juvenil, la drogadicción y la depresión en los adolescentes. A esto se suma además un fenómeno reciente y es la demolición de la masculinidad. Bueno, así lo llamo yo, demolición de la masculinidad. Algunos sectores de la sociedad han promovido la idea de que ser varón es un sinónimo de opresión, de toxicidad, lo que ha llevado a muchos hombres jóvenes a sentir vergüenza de su identidad. Según un estudio de la Asociación Americana de Psicología del año 2019, el 68% de los hombres jóvenes en Estados Unidos sienten que la sociedad los castiga por expresar actitudes tradicionalmente de masculinidad, como liderazgo, como firmeza, como fuerza incluso. Como resultado, muchos han optado por la pasividad o la indiferencia, lo que ha debilitado aún más el rol del hombre en la familia y en la comunidad. Por otro lado, el extremo opuesto de esta crisis ha dado lugar en la hipermasculinidad o el machismo tóxico. La Organización Mundial de la Salud en el año 2021 señala que el 30% de las mujeres en el mundo han sido víctimas de violencia de pareja, con agresores que crecieron en entornos donde el machismo se perpetuaba como un modelo de masculinidad distorsionado. Finalmente, en esta introducción quiero hablarles de que los medios de comunicación y las redes sociales han moldeado la percepción de la masculinidad de una manera negativa. Un análisis del Centro de Investigaciones Pew del año 2023 encontró que el 75% de los adolescentes varones consumen contenido de influencers masculinos donde la mayoría promueve riqueza superficial, el hedonismo, que no es otra cosa sino la búsqueda constante y permanente de placer, la falta de compromiso. Y miren, esto se da en la música, se da en el cine, se da en las series. Los hombres suelen ser retratados como violentos, mujeriegos o algunas veces incompetentes. Ante esta realidad surgen 3 preguntas claves que quiero explorar con ustedes en este programa. ¿Qué ha causado la crisis de la masculinidad? ¿Cuál es el modelo de masculinidad según Dios? ¿Y cómo podemos restaurar la masculinidad en la iglesia y en la sociedad? Pues vamos a entrar hablando de las causas de la masculinidad. ¿Qué causa esto? El declive del liderazgo masculino en las últimas décadas de la sociedad, pues, se ha venido debilitando debido a múltiples causas. Dios le dio al hombre una función especial, un rol especial. ¿Y cuál fue ese rol? Ese rol, el de ser líder espiritual y el de ser el sustentador responsable de la familia. Y quiero que abramos la Biblia para que Dios comience a hablarnos y orientarnos en este tema. Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Dice Dios,
en su palabra en relación con ese rol que el hombre debe cumplir. Aquí está. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Ser hombre no es andar engendrando hijos en diferentes mujeres y luego ni siquiera proveerles lo necesario para su sustento y su educación. Los hombres conforme al corazón de Dios no hacen eso. Los hombres conforme al corazón de Dios son maridos de una sola mujer, sostienen sus hogares y son ejemplo para sus hijos. Ustedes pueden ver eso en 1 Timoteo 3, 1 y 12, 1 Corintios 7, 2. Y aquí quiero cerrar el paréntesis. Los niños que crecen sin una figura paterna tienen probabilidades grandes de fracaso en la vida. Pobreza, abandono de la escuela, de involucrarse en el crimen. Eso es debido a la falta de liderazgo masculino en el hogar. Y no solo eso, también la falta de liderazgo masculino ha sido asociada con mayores tasas de depresión y de ansiedad en los niños. Un ejemplo claro es el aumento de jóvenes en las pandillas, en comunidades donde la ausencia paterna es predominante. Los hombres, como digo, fecundan, engendran en mujeres y abandonan a esos hijos. En ciudades como Chicago, aquí en los Estados Unidos, un 70% de los jóvenes involucrados en pandillas provienen de hogares sin padre. Y estos son datos del Instituto Nacional de Justicia del año 2022. La falta de dirección y disciplina en el hogar los hace vulnerables a las influencias de modelos negativos. Pero cuando hay un padre que asume su papel como hombre en la casa, que asume su masculinidad, guía a los niños, guía a los chicos adolescentes, guía a los jóvenes. Otro aspecto interesante que causa esta falta de liderazgo es que el feminismo radical está derrumbando la masculinidad. Ha logrado avances significativos algunos sectores del feminismo en cuanto al derecho de las mujeres, y no tengo nada en contra de eso. Sin embargo, hay ciertas corrientes que han promovido la idea de que todo liderazgo masculino es opresivo, y eso no es cierto. Según el estudio de la Asociación Americana de Psicología, el 68% de los hombres jóvenes sienten que son castigados cuando muestran estas expresiones de liderazgo, cuando toman decisiones. Tenemos una crisis de identidad y el hombre necesita tomar el rol que le compete. Lastimosamente está siendo malinterpretado por la cultura popular y por estos movimientos extremistas feministas que retratan al hombre como realmente no debe ser. Cuando la masculinidad es eliminada, la familia pierde su equilibrio. Ahora, hablemos del otro aspecto. Hablemos de ese machismo que hace daño. Dios no quiere hombres machistas tóxicos que quieran que en la casa solo se haga lo que ellos dicen, que la esposa sea como una esclava. No, ese no es el plan de Dios. Esto se refleja en hombres con comportamientos agresivos, irresponsables, abuso de poder y que se dedican al licor, incluso a las drogas. Miren, las mujeres están siendo víctimas de violencia de pareja. Y estos hombres están trayendo esa cultura de macho a hogares, reforzado por la idea de que ellos deben ser los dominantes y deben ser emocionalmente fríos. La masculinidad saludable no se trata de dominación, de imponer su voluntad, sino de liderar con integridad, de liderar con responsabilidad, de liderar con amor. Bueno, eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que Dios enseña. Esa es la hombría que Dios presenta. Vamos al libro de Efesios. El capítulo 6, el versículo 1. Efesios 6, 1. Dice Dios en su palabra. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Noten que he puesto en negrilla la expresión en el Señor. Este es el aspecto clave de este versículo. La obediencia de los hijos debe darse dentro del marco de la voluntad de Cristo. No es una obediencia absoluta a los padres en cualquier circunstancia. Es una sumisión de acuerdo a la voluntad de Dios.
y Dios trata a sus hijos con amor. La verdadera masculinidad no es tóxica, es transformadora. Y el papel del hombre es transformar a sus hijos con amor, con responsabilidad, con liderazgo, liderazgo espiritual. Miremos la masculinidad desde la perspectiva divina, este segundo aspecto que quiero ampliar con ustedes hoy. La crisis de identidad masculina en la sociedad actual ha generado una confusión sobre qué es lo que significa realmente ser hombre. Por un lado, tenemos esa masculinidad tóxica que ya hablamos, ¿verdad? El hombre insensible, el hombre que promueve el dominio, la autosuficiencia extrema. Por otro lado, la tendencia a que se diluya la masculinidad, estándares que rebajan el rol que Dios le dio y que diseñó para el hombre. Pero en este contexto, la Biblia muestra el equilibrio. Lastimosamente, los hombres son desequilibrados en muchos de sus pensamientos, pero Dios nos guía al equilibrio, a la manera correcta, al plan como Él estableció las cosas. ¿Qué dice la Biblia de ser hombre? Pues vamos a mirarlo. El hombre debe ser un líder de amor, de servicio. La Biblia define el liderazgo masculino en el hogar y en la sociedad como un ejercicio de poder, no solo un ejercicio de poder, sino como un ejercicio de servicio basado en el amor y en el sacrificio. Y especialmente en esto, en el sacrificio. Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25. Aquí lo tengo. Dice Dios en su palabra: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El hombre tiene que amar a su mujer con sacrificio, como trata a la iglesia. ¿Y cómo trata Dios a la iglesia? Con amor, con ternura, con cuidado, le brinda todo lo que necesita. Este es el modelo de liderazgo que debe tener el hombre: cuidar a su esposa, cuidar a sus hijos, proteger, guiar con amor y sacrificarse por el beneficio de ellos, esforzarse por el beneficio de ellos. Nunca habla de la imposición y el autoritarismo. Algunos estudios de hombres que trabajan en el tema de familia encuentran que quienes lideran con empatía, respeto en el matrimonio tienen 81% menos probabilidad de divorciarse en comparación con aquellos que ejercen un liderazgo autoritario. Además, las investigaciones también indican que los niños que crecen con padres que demuestran un amor sacrificial y la presencia activa tienen un mejor desempeño académico, un menor índice de problemas emocionales. Así que si tú eres un padre ausente, llegó el momento de corregir eso y que seas un padre conforme al corazón de Dios. El liderazgo masculino bíblico no es cuestión de poder, sino de amor, sacrificio y servicio. Recuerda eso. El hombre de la Biblia, el hombre que Dios quiere, el hombre conforme al corazón de Dios, es un hombre que es responsable, que trabaja duro. Desde la creación Dios asignó al hombre la tarea de trabajar y administrar su entorno. Vamos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Así es como el Señor lo estableció. Y por eso es que las personas cristianas que nos dejamos guiar por los principios de la Biblia tenemos mejores vidas. Génesis 2:15 dice Dios: tomó pues Jehová Dios el hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esto muestra que el trabajo no es un castigo, sino una responsabilidad y una bendición. Pero noten ustedes que ahora la gran mayoría de los jóvenes ahora no quieren trabajar, ahora quieren ganarse la vida fácil. Se está promoviendo una cultura que no es la cultura bíblica. Los que proveen estabilidad financiera en sus hogares tienen un 40% de mayor satisfacción en su matrimonio, en su vida familiar, comparado con aquellos que no asumen como debe ser esta responsabilidad. La falta de propósito en el trabajo puede derivar en problemas de salud, problemas mentales, problemas de depresión. Según un informe de la Asociación Americana de Psicología del año 2023, se necesita que los hombres sean trabajadores para que eso afirme sus hogares y sus familias. La Biblia enseña que la hombría no es sinónimo de brutalidad, de arrogancia, sino de firmeza con humildad. Firmeza y humildad. Vamos a mirar qué nos sigue hablando el Señor en cuanto a esto. Primera de Corintios 16:13. Primera de Corintios 16:13. Dice Dios en su palabra. Primera de Corintios 16:13. Escuchen. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Solo este versículo daría para sacar una semana completa de temas de masculinidad. Que te comportes varonilmente, vela, estad firmes en la fe, esfuérzate.
Esto implica que la fuerza y el liderazgo de un hombre están anclados en la fe en Dios y en la directiva de su palabra. Un hombre de Dios prioriza las necesidades de su familia. Un esposo que se asegura de que su esposa y sus hijos estén bien antes que él. Trabaja con diligencia, se esfuerza por proveer todo lo que necesitan económicamente, pero también emocionalmente y también espiritualmente. Ese hombre, conforme a la voluntad de Dios, es un hombre que corrige con amor. Es un líder que reprende, corrige a otros, pero buscando el bienestar de cada miembro de su familia. Escucha, valora las opiniones de los demás. Presta atención a lo que los otros quieren decir, especialmente a su esposa y a sus hijos. Pide perdón cuando se equivoca y está dispuesto a perdonar cuando alguien lo ha ofendido. Ora por su familia, por el bienestar espiritual de ellos. Intercede por ellos en oración. Muestra un liderazgo que reconoce la importancia de lo espiritual. Lidera con el ejemplo. Es un hombre que vive de acuerdo a los principios bíblicos, que profesa un liderazgo auténtico, creíble. Sus hijos no, lo ven que no es de dos caras, de una sola cara. Y si es miembro de iglesia, es el mismo en la iglesia y el mismo en la casa. No tiene dos caras diferentes. Además de eso, es un hombre que sirve en las cosas de Dios. Se compromete en lo espiritual, lidera actividades en la iglesia, demuestra su amor y compromiso, así está siendo ejemplo para sus hijos. Anima, edifica, usa palabras para alentar a otros, para construir la autoestima de sus hijos, de su esposa, diciéndoles palabras lindas: tú puedes, excelente, vas a salir adelante, vas a ser un campeón. Hombres conforme al diseño divino, así diseñó Dios al hombre. Uno de esos hombres íntegros en la Biblia es José. Un hombre íntegro, trabajador, ejemplo claro de responsabilidad. Espero que hayan leído la historia en el libro de Génesis. A pesar de ser vendido como esclavo, se destacó por hacer las cosas correctamente, por ser diligente en la casa de Potifar, ser diligente en la cárcel y luego cuando llegó a ser el segundo hombre más importante de Egipto. José no solo trabajó arduamente, sino que se mantuvo firme frente a la tentación cuando la esposa de Potifar quiso hacerlo caer en pecado, y fue exaltado por Dios. Fue fiel en lo poco y Dios lo puso en lo mucho. Un hombre conforme al corazón de Dios no huye de la responsabilidad. Abraza la responsabilidad con diligencia y fidelidad. ¿Y qué me dicen de David? Otro buen ejemplo de hombría en la Biblia. Aunque hay elementos en la vida de David que quizás debiéramos dejar de lado, pero fue un hombre valiente, fue un guerrero, fue un rey, fue un hombre espiritual, un adorador humilde, un gran ejemplo bíblico de fuerza, de humildad. A pesar de que pudo haber cometido errores, reconoció sus errores, se humilló delante de Dios. Dios lo describe en 1 Samuel 13:14 como un varón conforme a su corazón. Lo que muestra la verdadera hombría no se mide por la fuerza física, sino por un corazón que está en línea con los preceptos divinos. La verdadera fortaleza no está en la arrogancia. La verdadera fortaleza está en la humildad, en la dependencia de Dios. Pero el más grande de los modelos, el más grande de nuestros modelos es Jesucristo, el modelo supremo de hombría. Jesús combinó fuerza, ternura, valentía, justicia, compasión, amor por el débil, por los que sufren. Quiero presentarte algunas cualidades rápidamente de quién es Jesús y cómo Jesús actuaba. Mira, Jesús era humilde. Se humilló a sí mismo hasta la muerte en la cruz. Jesús era valiente, enfrentó la oposición y el sufrimiento con valentía. Amaba la justicia, defendía la justicia y la verdad. Era misericordioso, perdonaba a los pecadores, mostró una misericordia incomparable. El servicio era su característica, sirvió a los demás con amor y dedicación, hasta le lavó los pies a los discípulos. En cuanto al liderazgo, lideró a sus discípulos con autoridad, con amor. En cuanto a integridad, vivió una vida honesta, haciendo siempre lo correcto. Dios hecho hombre, nuestro máximo ejemplo. Sabiduría, enseñó y transmitió conocimiento espiritual y divino a los demás. Jesús, un hombre de fe, tuvo una fe inquebrantable en Dios, lleno de esperanza. Llevó esperanza a los que no la tenían. Trajo paz a los corazones afligidos. Compartió el gozo del Espíritu Santo y además de eso era gozoso. Tuvo paciencia con sus discípulos y con los demás y obedeció la voluntad de Dios hasta la muerte. Perseveró en su misión a pesar de los obstáculos. Se mantuvo firme en sus convicciones a pesar de la oposición.
tuvo dominio propio y templanza, y cuando lo golpearon, solo dijo: ¿y por qué me golpeas? Cuando le escupieron el rostro, enmudeció. Cuando lo ofendían, no le prestaba atención a las ofensas. Tenía templanza. Mostró gracia y favor a los demás. Qué tremendo. Qué lindo aprender de estas cualidades de Jesús, la verdadera hombría. Mateo 11:29. Vayan conmigo a Mateo 11:29. Un texto que nos invita a seguir ese máximo ejemplo. Dice Mateo 11:29. Mateo 11:29. La última parte voy a leer y dice él: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos de Él. Y voy a entrar en la última parte, porque el tiempo se nos ha ido. ¿Qué podemos hacer para restaurar la masculinidad? Bueno, la presencia física de un padre es muy importante, pero no es suficiente. Además de estar presente, necesita una participación activa en la crianza y la educación espiritual de los hijos. Esto es fundamental. Un padre activo no solo provee bienes materiales, sino también guía espiritual y emocionalmente. Este es el hombre de Dios. Y cuando corrige, la corrección está acompañada de amor, de enseñanza, de presencia, de ternura. Un gran número de personas ejemplares se destacan en la sociedad y han afirmado en entrevistas: fue mi padre la clave. Los principios que mi padre me enseñó, lo que me ayudaron a crecer. Atribuyen el éxito profesional y personal a la disciplina y los valores inculcados en su hogar. Hombres que lideran con el ejemplo. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Según un estudio de la Universidad de Harvard, el 75% de los niños cuyos padres tienen una ética de trabajo fuerte y valores morales claros, replican esos comportamientos en su adultez. Jesús mismo fue un líder de acción, no solo de palabras. Juan 13:15. Evangelio según San Juan, el capítulo 13, el versículo 15. Nos sigue evidenciando al respecto de eso. Dice el Señor: porque ejemplos es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús nos ha enseñado a ser modelo, y ser un hombre en el hogar implica modelar en integridad, modelar en amor, modelar en responsabilidad. La hombría no se predica, se modela. Los hijos seguirán lo que ven, más que lo que escuchan. La mentoría masculina basada en valores bíblicos es importante. El apóstol Pablo habla de esa mentoría. Miremos la epístola a Tito. Tito capítulo 2, versículos 6 al 7. Tito capítulo 2, versículos 6 al 7. Escuchen. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Ahí le está diciendo a Tito: mira, tú tienes que ser ejemplo. Los hombres tenemos que ser ejemplo. Debemos fomentar también la disciplina, el carácter. Ahí cerca, 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 3. 2 de Timoteo 2, 3. Dice el Señor: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El verdadero hombre tiene que esforzarse. El verdadero hombre tiene que salir adelante. Michael Jordan, cuando el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, terminaba sus entrenamientos y seguía entrenando. Entrenaba incansablemente, superando sus limitaciones hasta llegar a la cumbre del éxito. La disciplina es el puente entre los sueños y la realidad. Sin ella la hombría se debilita. Si tú tienes sueños, querido hombre, comienza a ponerlos en práctica. La hombría se está perdiendo, pero quiero decirte que un hombre conforme al corazón de Dios puede ser tú mismo. Transforma al mundo y transforma todo lo que haya a tu alrededor, siendo un hombre como Dios dice. No te pierdas el próximo episodio de Cómo Vivir la Vida y obtén sabiduría divina para alcanzar el más alto nivel de calidad de vida. Dios te bendiga.